guardián de Monte Albán, carretera a las ruinas, Oaxaca. Era pasada la medianoche cuando el chofer bajaba por la carretera que conecta la ciudad de Oaxaca con el área arqueológica de Monte Albán. No era la primera vez que hacía esa ruta. Ya conocía de memoria el tramo, el clima seco, el silencio de las laderas. Pero esa noche era distinta. El calor habitual había sido sustituido por una brisa helada que se colaba hasta los huesos. Ni siquiera en zonas de mayor altitud había sentido tanto frío, y eso que venía bajando de zonas montañosas. El motor empezó a tartamudear, como si se negara a seguir. La aguja de la temperatura bajó de golpe y los faros delanteros comenzaron a parpadear. Pensó en un cortocircuito, en problemas eléctricos, pero todo había sido revisado hacía poco. El camión no tenía por qué fallar. Disminuyó la velocidad y se detuvo justo frente a un par de piedras enormes a un lado de la carretera. Eran de esas talladas con relieves antiguos, figuras humanas con tocados y símbolos que el tiempo apenas había desgastado. Siempre estaban ahí, pero esa vez le parecieron más grandes, más cercanas, como si hubieran emergido del suelo. Apagó el motor. El silencio lo envolvió con una densidad rara. Ni el canto de los grillos, ni el viento, solo su respiración y los latidos acelerados de su corazón. Iba a encender la linterna cuando, en medio de la penumbra, algo se movió. No fue un animal, ni sombra de árbol. Era una figura erguida, alta, con el torso descubierto, adornos colgando del cuello, un penacho que se agitaba como si flotara bajo el agua. Tenía en las manos una macana, ese tipo de garrote ceremonial hecho con obsidiana incrustada. El chofer se quedó inmóvil. No podía gritar, no podía moverse. No sabía si estaba despierto o soñando. La figura no caminaba, se deslizaba. Tenía un porte imponente, como si vigilara su tierra. No era humano, no del todo. El rostro era severo, los ojos huecos, pero llenos de juicio. Entonces lo sintió. No un sonido externo, sino una voz que le retumbó dentro del cráneo. No era español, no era ningún idioma moderno. Sonaba a rugido antiguo, a fuego, a piedra. Era náhuatl. No entendió las palabras, pero sí la intención. Era una acusación, una recriminación. El mensaje era claro. No debía estar ahí sin permiso. El camión, ese monstruo de metal, había perturbado algo. Había cruzado sin respeto por el terreno sagrado. Lo supo de inmediato. Recordó las historias contadas en fondas, las advertencias entre colegas, historias de entidades antiguas que no descansaban, que protegían territorios que aún les pertenecían, incluso después de siglos. Con las manos temblorosas, abrió la portezuela. No bajó del todo. Solo extendió el brazo y buscó entre sus cosas. Había comprado en la mañana un pequeño frasco de mezcal de la región y llevaba una bolsa con granos de maíz para su cena. No era mucho, pero en ese momento se sintió como lo más valioso que tenía. Los dejó con cuidado a un lado del camino, justo frente a las piedras talladas. Murmuró, no oraciones, sino disculpas, palabras simples, sinceras. Perdón, no quise faltar al respeto, solo paso. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la figura seguía ahí, pero parecía más difusa, menos sólida. El penacho flotaba como humo. El guerrero lo miró por última vez, y sin hacer ruido, se desvaneció como si fuera tragado por la noche misma. Las piedras también parecieron encogerse, volviendo a su lugar original, menos amenazantes. Subió al camión temblando. Giró la llave. El motor respondió al primer intento. El tablero volvió a la normalidad. Las luces brillaban estables. Pisó el acelerador, no con prisa, sino con un respeto recién adquirido. Mientras retomaba la carretera, evitó mirar por los retrovisores. No habló del suceso al llegar a destino. Solo dejó que pasaran los días, las semanas. Pero algo cambió en su forma de conducir.
Cada vez que cruzaba zonas con historia, sitios que parecían haber sido sagrados en tiempos antiguos, bajaba la velocidad, apagaba la música y murmuraba un saludo. A veces dejaba alguna fruta o pan en las banquetas, como señal de respeto. Nunca volvió a ver al guerrero, pero durante años, al pasar por Monte Albán, algo en el ambiente se lo recordaba. Un murmullo en el viento, un crujido en las piedras, como si la tierra misma lo reconociera, como si el pasado lo observara, asegurándose de que no volviera a olvidar quién manda realmente en esas tierras. Lo contó una sola vez, a otro trailero, en una noche lluviosa, en una fonda de Tehuantepec. El otro lo escuchó en silencio, y al terminar, solo le dijo: «Hay lugares donde no basta pasar, hay que pedir permiso». El chófer asintió. Desde entonces, lleva siempre en la guantera un pequeño frasco de mezcal y un puño de maíz. Nunca sabe cuándo puede volver a necesitarlo, porque algunos caminos, aunque parezcan asfaltados, siguen cruzando territorios antiguos. Y esos antiguos dueños todavía caminan por ahí. La visión del tráiler volcado. Era pasada la medianoche cuando tomé el desvío hacia la autopista que lleva a Monterrey. La mayoría de los camiones que habían salido junto conmigo horas antes ya se habían rezagado o tomado otras rutas. La noche estaba despejada, sin viento ni lluvia, y la línea recta de asfalto se extendía como un túnel oscuro frente a mis faros. Después de tantos años al volante, creí haberlo visto todo. Animales cruzando de pronto, baches que parecen pozos sin fondo, accidentes espeluznantes. Pero lo que ocurrió aquella noche no se parece a nada que haya vivido antes. El primer indicio fue una vibración en el volante, mínima, casi como si la carretera misma me advirtiera. Luego, a lo lejos, los faros iluminaron lo que parecía ser un accidente. Un tráiler volcado ocupando los dos carriles, la cabina destruida como si algo enorme la hubiera triturado, y cajas metálicas y trozos de carga regados por todos lados. Frené en seco. Bajé con la linterna en mano, listo para auxiliar. Me cubrí la nariz por el olor metálico y pesado que flotaba, como si ya hubiese sangre en el ambiente. Me acerqué corriendo, grité por si alguien aún estaba con vida. Pero no había cuerpos, ni conductor, ni luces de emergencia. El tráiler parecía demasiado reciente para no haber testigos. Y entonces parpadeé, no más de un segundo. Cuando abrí los ojos, ya no había nada, ningún camión volcado, ninguna caja. El asfalto estaba limpio, como si nunca hubiera pasado nada. Incluso el olor había desaparecido. Me quedé inmóvil varios minutos, sin saber si debía seguir manejando o buscar ayuda. Dudé de mí mismo. ¿Fue un sueño despierto? ¿Un recuerdo mezclado con la oscuridad? Me froté los ojos, me eché agua en la cara. Todo estaba igual que siempre. Pero algo no estaba bien dentro de mí. Había una alarma sonando en lo más profundo de mi pecho. Me subí al camión y avancé a velocidad baja, escaneando los bordes del camino. Las manos me temblaban sobre el volante. La radio estaba apagada. El único sonido era el ronroneo del motor y el zumbido leve de los neumáticos contra el asfalto. No habían pasado más de 5 o 6 minutos desde la visión, cuando vi unas luces intermitentes que venían de frente, temblorosas, como si el vehículo estuviera perdiendo estabilidad. Luego apareció la silueta de un tráiler cisterna a toda velocidad, zigzagueando de carril en carril, sin control. No lo pensé. Tiré del volante hacia la derecha, invadí el acotamiento, pasé rozando un poste y oí cómo el otro camión rugía al pasarme por el lado izquierdo. Sentí el calor del motor ajeno, el peso del aire golpeado por toneladas que pasaron a menos de 1 metro. Lo vi en el retrovisor chocar contra la valla metálica, rebotar y seguir avanzando sin detenerse. Me estacioné, bajé y vomité al lado del tráiler. Las piernas no me sostenían. Me senté sobre la tierra seca y solo atiné a mirar el cielo, oscuro e indiferente. No cabía duda. Lo que vi antes no fue una ilusión, fue una advertencia.
Me quedé ahí unos minutos, recuperando el aliento. Un auto se detuvo más adelante. El conductor bajó, preguntó si estaba bien. Solo asentí. No quise hablar. El miedo aún me tenía la garganta cerrada. Una hora más tarde, llegué a un pequeño parador. Estacioné y entré a la cafetería donde algunos choferes tomaban café y revisaban sus teléfonos. Uno de ellos hablaba por altavoz con alguien que le narraba un accidente en la autopista, y las palabras hicieron que me sentara de golpe. Dicen que un tráiler cisterna se estampó contra una pipa estacionada, relataba la voz por el altavoz. Fue una explosión tremenda, apenas hace rato. Cerraron los 2 carriles. Me acerqué, les pregunté en qué parte. El chofer del teléfono respondió: por el kilómetro donde empieza la bajada larga antes del cruce a San Rafael. Ese era exactamente el tramo donde vi la visión. No hablé mucho más esa noche, solo pedí café y me quedé callado. Por dentro, la cabeza me retumbaba de preguntas. ¿Quién me mostró eso? ¿Cómo fue posible? ¿Por qué a mí? Días después, al llegar a Monterrey, conté lo sucedido a un par de conocidos de confianza. Uno de ellos, más viejo que todos, no se burló como los demás. Me miró serio, con los ojos apagados, y me dijo: a veces la carretera se encarga de cuidar a los suyos. Hay almas que se quedan dando vueltas. Algunas ayudan, otras número. Desde entonces no ha vuelto a pasarme algo así, pero aprendí a estar atento a esas sensaciones que uno suele ignorar. A veces, lo imposible es la advertencia más clara que puedes recibir. Y cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, apago la radio y observo todo con atención, porque en la oscuridad de la autopista, donde no hay nadie más que tú, los fantasmas también manejan, y algunos, como esa noche, te salvan. A mí me salvaron. La gasolinera que no existía. La carretera entre Ciudad Constitución y La Paz se extiende como un abismo de asfalto entre cerros áridos y cactus dormidos, un tramo donde la noche pesa y el viento parece susurrar en otro idioma. Esa fue la ruta que tomé una madrugada de octubre, cuando el termómetro marcaba un frío seco y mi carga debía llegar antes del amanecer. El tráiler avanzaba sin contratiempos hasta que noté que la aguja del combustible se inclinaba peligrosamente hacia la reserva. No había planeado mal, simplemente no preví que la última estación estuviera cerrada cuando pasé por Mulegé. Lo peor no era la escasez de gasolina, sino la idea de quedarme varado en medio del desierto, sin señal y con el rugido de coyotes como único coro. Ya había pasado la medianoche cuando vi a lo lejos unas luces parpadeantes. Me pareció ver una estación de servicio solitaria a un costado de la carretera, con un letrero oxidado que apenas se sostenía colgado de una estructura metálica. Las bombas parecían viejas pero funcionales, al menos eso pensé. Reduje la velocidad y me orillé con cuidado. El lugar estaba completamente vacío, no había autos estacionados, ni luces en la tienda de conveniencia, solo una vieja lámpara de neón titilando sobre la marquesina, zumbando con un ruido molesto que acompañaba el silencio. El toldo estaba cubierto de polvo y telarañas, y un papel medio arrancado colgaba del cristal de la tienda, ilegible por la suciedad. Me bajé para inspeccionar. Las puertas corredizas estaban cerradas con candado. No había señales de que alguien viviera o trabajara ahí, pero el sitio tenía electricidad. Eso era innegable. Me dirigí a la bomba más cercana. Levanté la manguera, más por rutina que con esperanza. Para mi sorpresa, cuando apreté la boquilla contra el tanque, sentí el flujo de la gasolina. Lo absurdo me hizo dar un paso atrás. El contador digital estaba apagado, sin números ni pitidos. Y sin embargo, el combustible fluía, pesado y con olor fuerte. Coloqué la boquilla de nuevo, sin atreverme a detener el proceso por miedo a que fuera una oportunidad única. Miré a mi alrededor. Algo no cuadraba. Era como si el lugar estuviera detenido en el tiempo.
Una papelera oxidada colgaba torcida, llena de latas con diseños antiguos, marcas que ya no se vendían. El letrero de precios estaba en pesos viejos. El aire tenía una densidad rara, como si fuera más espeso que el de afuera. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un teléfono público detrás del baño empezó a sonar. Un timbre agudo, insistente, que quebró la calma como un grito. Caminé hacia él con cautela, tratando de ignorar el cosquilleo en la espalda. El teléfono estaba colgado en una pared cuarteada, cubierta de grafitis descoloridos. No había línea telefónica conectada. Era imposible que funcionara, pero sonaba. No lo contesté. Di un paso atrás, y en ese instante, las puertas del baño, al fondo del estacionamiento, se abrieron de golpe. Un estruendo seco, como si alguien hubiera salido furioso de ahí. Luego, se cerraron con igual violencia. El viento no soplaba. No había ráfagas. El aire era completamente inmóvil. Lo que sea que movía esas puertas no era natural. Volví sobre mis pasos. El surtidor seguía funcionando. El tanque ya debía estar lleno. Justo cuando me disponía a sacar la manguera, escuché pasos. No eran míos. Provenían del techo. Pasos pesados, como de botas. Me alejé un poco, mirando hacia arriba. La lámpara parpadeante iluminaba parcialmente la azotea, y por un segundo juraría haber visto una figura caminando de un extremo a otro. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me recorría el cuello. Miré hacia la cabina de mi tráiler. Todo parecía normal. Hasta que vi algo reflejado en el espejo lateral. Una figura humana, de pie junto a mí, pero cuando me giré, no había nadie. Volví a mirar el espejo. La silueta seguía ahí. Un hombre, al parecer. Uniforme grisáceo, como de trabajador de gasolinera de antaño, con una gorra ladeada y manchas oscuras en la camisa. Pero su rostro era translúcido, pálido, sin expresión, y sus ojos, hundidos, parecían no enfocar nada. Corrí. Solté la manguera sin importar que la gasolina salpicara. Abrí la puerta del tráiler de un tirón, encendí el motor y aceleré. Las llantas chirriaron sobre la grava y derraparon ligeramente al reincorporarme a la carretera. No miré atrás por varios minutos, con las manos tensas sobre el volante y la respiración entrecortada. Cuando finalmente tuve el valor, eché un vistazo por el espejo retrovisor. La gasolinera ya no tenía luces. Todo estaba completamente apagado, como si nunca hubiese estado en funcionamiento. Solo la estructura metálica seguía allí, pero sin señales de vida. Ni neón, ni ruido, ni teléfono sonando, nada. Conduje por casi una hora más sin parar. La aguja del combustible estaba completamente arriba. No se había movido ni un milímetro desde que huí. Revisé varias veces pensando que era un error del tablero, pero el motor iba fluido, sin ruidos. Era como si hubiera cargado en una estación invisible, una que no pertenece a este mundo. Tiempo después, en un paradero al norte, en una fonda para camioneros, mencioné el incidente con cautela. Uno de los viejos traileros que desayunaba a mi lado levantó la vista, serio, y dijo: ¿No sería la que está pasando las Positas? Muchos han dicho que ahí hay una estación que aparece y desaparece. Unos dicen que fue incendiada por un accidente con fuga de gas, que murieron varios. Otros dicen que solo se ve cuando vas casi en reserva, como si algo te supiera en peligro. Desde entonces, no volví a tomar esa ruta de noche. Pero lo que más me persigue no es la figura en el espejo, ni las puertas que se cerraban solas. Es el hecho de que el motor aún traía olor a gasolina fresca, y yo jamás pagué por ella, como si el lugar me hubiera ayudado, o cobrado de otra forma. Nadie en la central tiene registros de una estación activa en ese tramo. Ningún mapa, ni aplicación de GPS, ni bitácora lo muestra, pero yo reposté ahí, y no fui el único. En el camino, entre cerros y soledad, hay sitios que no se rigen por las mismas reglas que el resto del mundo. A veces ayudan, a veces te roban algo sin que lo notes, y otras
Solo quieren que vuelvas. Luces malas en los pantanos de Tabasco. Atravesaba la zona baja de los pantanos de Tabasco pasada la medianoche, esa hora en que la neblina se arrastra por la carretera como un animal vivo. Había salido de Villahermosa rumbo a Ciudad del Carmen, llevando una carga liviana de herramientas para una empresa de mantenimiento. Todo transcurría con normalidad hasta que, justo antes de cruzar un tramo encharcado de la vía, algo llamó su atención entre la bruma. Pequeñas luces flotando a la distancia, moviéndose despacio entre la maleza como si estuvieran danzando. Frenó un poco. En medio del silencio, solo se escuchaba el zumbido del motor. Al principio pensó que serían personas con linternas, tal vez pescadores o habitantes de alguna ranchería atrapados por la creciente. Le pareció correcto desviarse, apenas unos metros, por un viejo camino de tierra a un costado de la vía principal. Las luces, unas 4 o 5, parecían invitarlo. Lo llevaron en línea recta unos 100 metros antes de girar hacia una vereda enlodada que descendía hacia el pantano. La cabina del tráiler comenzó a llenarse de humedad. La radio se apagó sola. El parabrisas se empañó sin razón, aunque no hacía tanto frío. Encendió los limpiaparabrisas, pero no ayudó mucho. Las luces seguían moviéndose, siempre a la misma distancia, como si supieran la velocidad exacta del vehículo. De pronto, otras se sumaron. Eran decenas, algunas grandes como faroles, otras pequeñas como luciérnagas encendidas, y todas giraban en círculos o subían y bajaban lentamente. Sintió un escalofrío. Había escuchado de niño las historias sobre las luces malas del pantano. Espíritus burlones, decían, que tomaban forma de flamas para confundir a los viajeros, llevándolos lejos del camino hasta que se perdían para siempre. Pero no creía en eso, o no creía hasta ese momento. El remolque se inclinó de lado cuando una rueda trasera quedó atrapada en un charco profundo. El lodo succionaba los neumáticos como si intentara tragarse al tráiler entero. Las luces se agruparon en semicírculo, rodeando la cabina. Algunas flotaban frente al parabrisas. En ese instante, dejaron de parecer flamas. En el centro de cada una, como en el núcleo de una antorcha, surgían brevemente rostros deformes. Unos reían con la boca abierta, otros miraban con ojos huecos. No era imaginación, estaban ahí. Intentó retroceder, pero el tráiler no se movía. Aceleró de nuevo con fuerza. El barro salpicaba por todas partes, pero no avanzaba. Golpeó el volante. Maldijo. Respiraba agitado. Los faros del camión comenzaron a parpadear. Una luz más grande se acercó al cristal del lado del copiloto y por un segundo la figura dentro fue más clara. Una mujer sin ojos, con la piel quemada, sonreía con los dientes negros. Recordó entonces una frase que su abuela le repetía de niño, cuando hablaban de esas leyendas. Si las ves, no les tengas miedo. Reza fuerte. No quieren valientes, quieren asustados. Cerró los ojos, apretó los puños sobre el volante y gritó con voz temblorosa una oración que no decía desde la infancia. Cada palabra le costaba. El aire era denso, pegajoso. Sintió que algo invisible le apretaba el pecho. Padre nuestro que estás en el cielo. Las luces comenzaron a titilar, una, luego otra. Se apagaban como si alguien las soplara. Las risas se convertían en silbidos, luego en silencio. El pantano pareció quedarse quieto. El barro debajo del tráiler se dio de golpe y las llantas giraron libremente. Avanzó unos metros tambaleando y volvió a la carretera sin mirar atrás. Tenía el rostro empapado, pero no sabía si era sudor o lágrimas. Se detuvo unos kilómetros adelante, al borde del camino, para respirar y asegurarse de que no había perdido la razón. Revisó el GPS. No había camino lateral marcado. Volvió sobre la ruta y condujo sin detenerse hasta llegar a la siguiente gasolinera. Había un solo despachador de guardia,
un joven que bostezaba mientras escuchaba música por un audífono. Al acercarse a la bomba, el trailero descendió lentamente. La humedad aún le pegaba al cuerpo. Pero antes de decir palabra, algo extraño sucedió. La manguera de gasolina se levantó sola. La pistola encajó en el tanque sin que él la tocara. El medidor digital estaba apagado. Pensó que era un error técnico, pero entonces escuchó el clic de la bomba activándose y el sonido del combustible fluyendo. Se giró para hablar con el empleado, pero ya no estaba. Caminó hacia la tienda y vio las puertas cerradas con candado por dentro. Golpeó el cristal. Nadie respondió. Una lámpara de neón sobre la entrada parpadeaba, soltando chispas verdes. Volvió a su camión confundido. La manguera se retiró sola. El tapón del tanque se cerró de golpe. Un teléfono público cercano comenzó a sonar. No era un tono moderno, sino uno antiguo, como de los años 80. Se acercó con desconfianza. No tenía cables conectados. Aún así, sonaba. No lo tocó. Se alejó. Las puertas del baño al fondo del terreno se azotaron con violencia. Luego un estruendo sobre el techo de la tienda. Pasos. Pesados. Lentos. Como botas mojadas caminando. Entró al camión y encendió el motor. Las luces del tablero parpadearon. El espejo lateral mostró algo que lo congeló. Un hombre de pie detrás del tráiler, con uniforme de gasolinero, el rostro manchado de sangre y una gran herida en la frente. No se movía, solo lo miraba con ojos apagados. Aceleró. Las llantas patinaron antes de encontrar tracción. Salió de ahí a toda velocidad, sin ver si la figura lo seguía. No se detuvo hasta entrar a una pequeña comunidad con faroles encendidos. Tomó aire por la ventanilla. Respiró como si saliera de un túnel profundo. Horas después, ya con luz de día, intentó explicar lo sucedido a otro conductor en una fonda. El hombre solo asintió, como quien ya había escuchado la historia antes. Esa estación aparece y desaparece. Dicen que hubo una tragedia ahí, hace muchos años. Un derrame, una explosión. Murieron varios. Nadie reconstruyó nada. Pero hay traileros que aseguran haber repostado ahí. Algunos vuelven con el tanque lleno, otros no regresan. El trailero, cubierto aún de lodo seco, miró su medidor. El combustible estaba a tope. No había pagado ni un peso. No sabía si agradecer o temer. Pero algo era claro. Había sido testigo de dos fenómenos distintos la misma noche, ambos igual de inexplicables, igual de reales. El pantano y la estación. Como si Tabasco tuviera sus propias reglas en la oscuridad. Y él, por poco, no volvía para contarlo. La mano bajo la cabina. Era pasada la medianoche cuando empecé a cruzar aquel tramo solitario de la costa de Sinaloa, una recta interminable, sin señal de celular y sin un solo faro humano a la vista. La carretera era lisa, bien asfaltada, pero la oscuridad era tan densa que los faros apenas lograban arañarla. Había algo pesado en el ambiente, como si la noche tuviera un espesor distinto, algo más que solo aire y silencio. Conduje sin detenerme durante horas. Ni una señal, ni una patrulla, ni un auto particular. Solo los ruidos mecánicos del tráiler y el arrullo insistente del mar cercano, aunque ni siquiera se veía desde la carretera. El clima era húmedo, pero no caluroso. Era una de esas noches en las que el cuerpo quiere dormirse incluso con los ojos abiertos. Luchaba por mantenerme alerta. Fue entonces cuando lo sentí, un golpe seco justo debajo de la cabina. No fue un bache ni un tronco, eso lo sé bien. Sonó hueco, como si algo pesado hubiera sido impactado. Pegué un brinco y de inmediato detuve el tráiler a un lado del camino. Me bajé con la linterna en mano, revisando cuidadosamente todo el chasis, los ejes, los neumáticos. No había señales de sangre, pelo, restos, nada. Pensé que tal vez había sido una piedra, aunque no vi ninguna. Volví a subir,
pero la inquietud ya se me había instalado como un nudo en el estómago. Encendí el motor y seguí el camino, sin música ni radio, solo el ruido del motor y el murmullo del viento. Fue después de unos 15 minutos que percibí algo, un movimiento rápido, justo en la parte inferior, cerca de mis pies. Me tensé. Miré de reojo al suelo y creí haberlo imaginado, pero lo vi. Una mano. No era humana. Era grande, peluda, con dedos largos y nudosos, y uñas como garras. Solo apareció un segundo y se escondió de nuevo bajo el asiento. Frené en seco. El camión se estremeció. Me quedé paralizado unos segundos. Luego bajé los faros interiores, respirando por la boca, sin atreverme a mover los pies. Sentía los latidos del corazón en el cuello. Agaché la cabeza lentamente, intentando mirar bajo el asiento sin mover las piernas. Nada. Oscuridad. Solo la alfombra sucia de siempre. Entonces, sin aviso, esa cosa me agarró el tobillo con fuerza. No era una alucinación. Me jaló hacia abajo con un tirón tan fuerte que casi pierdo el equilibrio del volante. Grité, instintivamente pateé y giré el volante para no salirme del camino. Apenas logré mantener el tráiler sobre el asfalto. Frené de golpe, mi pierna aún atrapada. En la desesperación, tomé la linterna que había dejado en la consola y le golpeé con fuerza a lo que fuera que me tenía sujeto. Sentí el golpe en algo blando pero firme. La mano soltó. Alcancé a verla retroceder, arrastrándose hacia la puerta del copiloto. Sus dedos se aferraban a la alfombra y dejaban arañazos largos y húmedos. Encendí todas las luces del interior. Abrí ambas puertas, bajé con la linterna y revisé todo. Nada. No había señales, ni marcas de lodo, ni pelo, ni garras, ni rastro de que algo hubiera estado allí. Solo los arañazos, finos y recientes, marcando la tela gris bajo el asiento. Me invadió una oleada de náusea y debilidad. Me senté en el estribo del tráiler a recuperar el aliento. La noche seguía igual de densa, pero ahora me sentía observado. Cada crujido del metal me hacía voltear. Decidí no quedarme más tiempo. Encendí el motor con manos temblorosas y seguí. No volví a ver esa mano, pero el aire dentro de la cabina era diferente. Olía raro. Un olor húmedo, a animal encerrado, o peor aún, a carne vieja. No prendí la radio. No quería distracciones. Me concentré en llegar al siguiente pueblo. Fue hasta la madrugada, cuando por fin vi las primeras luces del poblado, que me sentí seguro. Me detuve en una fonda donde suelen estacionarse los camiones. Había 2 tráileres ya allí. Entré a tomar un café con las manos aún temblorosas. Uno de los compañeros, al notar mi palidez, me preguntó si me sentía bien. No sabía cómo empezar, solo dije que algo raro me había pasado en la carretera. Otro, más viejo, se giró desde su mesa y me preguntó si había sido en el tramo costero rumbo a Teacapán. Asentí. Me miró serio y dijo, casi sin asombro: «Te agarró la mano pachona, ¿verdad?». Me quedé helado. No sabía si me estaba tomando el pelo, pero su mirada era seria. Contó que no era el primero. Varios camioneros, según él, han hablado de una mano peluda que aparece debajo de la cabina, siempre en ese tramo. Algunos aseguran que viene del mar, otros dicen que es una criatura que fue atropellada ahí hace años y ahora busca engancharse a quien pasa solo. Lo cierto es que todos los que dijeron haberla visto también terminaron con esas marcas. Arañazos en la alfombra, pesadillas recurrentes, una sensación de ser tocados en la noche, incluso cuando duermen en moteles. No volví a cruzar ese tramo de noche. Cada vez que me toca esa ruta, lo hago a plena luz del día. Y aún así, cuando bajo la vista y mis pies están cerca del borde de la cabina, me viene ese escalofrío, como si algo, en cualquier momento, pudiera volver a asomar los dedos. Nunca quise buscar una explicación lógica. No la necesito. La vi, me tocó, me dejó la marca,
y aunque no haya evidencia física más allá de los arañazos, el recuerdo sigue allí, vivo, oscuro, escondido, como esa mano, siempre listo para agarrarte cuando estás más solo, más cansado, más vulnerable. Bajo la luna de Sinaloa, la criatura alada de la carretera carbonera. Me llamo Mario y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del norte de México en mi tráiler de doble remolque. He cruzado desiertos, soportado tormentas de arena y nevadas inesperadas, y hasta me han asaltado en pleno trayecto. Pero nada me había preparado para lo que viví una madrugada en la carretera carbonera de Coahuila, cerca de una mina vieja que muchos evitan mencionar. Lo que vi no fue humano, pero tampoco fue animal, fue algo más. Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana. Llevaba carga pesada rumbo a Monclova, saliendo de Nueva Rosita. Era un tramo solitario, sin señal de celular, sin estaciones de servicio por kilómetros. Solo yo, la carretera y el murmullo apagado del motor. Siempre me ha gustado manejar de noche. Menos tráfico, menos ruido, más calma. Pero esa vez, el silencio tenía otro peso. Algo extraño se sentía en el ambiente desde que dejé atrás el último poblado. A lo lejos, mis faros iluminaron un letrero oxidado que indicaba precaución por zona minera. Fue entonces cuando lo vi. Estaba posado justo encima del cartel, inmóvil, como si me esperara. Una figura negra, enorme, de alas extendidas. No supe de inmediato si era una ilusión óptica provocada por el cansancio. Pero al acercarme, no hubo duda. Era real. Medía más de 2 metros, con alas como de murciélago abiertas de par en par. Su piel parecía de cuero reseco, tenía piernas largas, huesudas y una cabeza extrañamente humana. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Brillaban intensamente, rojos, como si reflejaran la luz de mis faros y la multiplicaran. No moví el volante, no frené, solo lo miré fijo, con el corazón apretado. Entonces abrió la boca y emitió un chillido agudo, como metal rasgado con uñas, tan fuerte que el parabrisas vibró. Lo siguiente fue el sonido del aleteo. Despegó con un salto y se alzó en el aire, pero no huyó. Comenzó a seguirme desde arriba, flotando como si nada. Cada tanto, descendía un poco, y lo veía de reojo en el parabrisas superior. Su sombra recorría la carretera junto al tráiler. Intenté acelerar, pero el motor ya iba al límite. Durante varios kilómetros no dejó de acecharme. Era como si jugara conmigo. En una ocasión, descendió lo suficiente como para golpear el techo de la caja. Sentí el impacto como un golpe seco, un retumbo que se propagó por toda la cabina. Pensé que se me venía encima. Miré por el retrovisor, pero solo vi su sombra fundiéndose con la noche. Me temblaban las manos. Busqué el radio para pedir ayuda, pero no había señal. Intenté mantener la mente fría. Fue entonces cuando recordé que, unos kilómetros adelante, había un puente viejo, angosto, por donde solo cabe un vehículo a la vez. Lo había cruzado en trayectos anteriores. Era de concreto gris, con muros bajos a los costados. Si aceleraba y pasaba justo cuando esa cosa descendiera, quizá podría obligarla a chocar. Apoyé bien las manos sobre el volante, pisé el acelerador como nunca y cuando el puente apareció ante mí, lancé el camión directo hacia la entrada. El rugido del motor reventó el silencio. Sentí cómo el tráiler se alzaba levemente al cruzar el desnivel de entrada. En ese momento, escuché de nuevo el chillido. Miré por el parabrisas y vi cómo el ente descendía en picada hacia mí. La criatura se lanzó justo cuando el tráiler ya estaba adentro del puente. Lo escuché chocar contra la estructura con un estruendo que hizo vibrar todo el chasis. Vi, en el espejo derecho, cómo su cuerpo se estrellaba contra el borde del muro de concreto y caía entre la maleza de la ladera, dejando atrás un eco apagado de su chillido. No me detuve a revisar. No pensaba mirar atrás.
Con las manos sudadas y el corazón en la garganta, conduje sin parar hasta llegar a un pequeño poblado donde siempre paro a descansar. Al llegar, temblando todavía, me bajé, pedí un café cargado en la fonda y traté de ordenar mis ideas. Le conté lo ocurrido a un señor mayor que barría la entrada del lugar. Me miró fijo, sin burlarse, sin dudar. Luego se sentó conmigo y en voz baja dijo algo que me dejó helado. «¿Lo viste al hombre pájaro?». Dijo que varios en la región hablaban de él, sobre todo los más viejos, que era una figura que aparecía antes de tragedias, que se le había visto antes del derrumbe de otra mina en el 70 y tantos, y que algunos decían que no atacaba, sino que advertía, que no era un demonio, sino un presagio, una advertencia viva. Días después, la noticia llegó. La mina cerca de donde lo vi, abandonada desde hace años, había colapsado por completo durante unas labores de inspección privada. 3 personas murieron. Una losa de concreto se dio sin aviso y todo el túnel se desplomó. Las imágenes en el noticiero mostraban los escombros, la entrada sellada por completo. Me quedé helado. Era la misma mina que bordeé esa noche. Y recordé que estaba planeado que yo hiciera una segunda entrega a una bodega cercana a esa zona. Pero por un cambio de ruta de último momento, me asignaron el viaje a Monclova. ¿Y si esa cosa intentaba avisarme? ¿Y si de verdad el hombre pájaro me quiso sacar del camino? ¿Y si su ataque no fue tal, sino una forma retorcida de advertencia? Esa noche aprendí algo que no se enseña en ninguna escuela de choferes. En las rutas más olvidadas, en los caminos donde la civilización apenas se asoma, hay fuerzas que todavía escapan a la lógica. Algunos las llaman mitos, otros apariciones. Yo no sé qué fue lo que vi, solo sé que existió y que su presencia me cambió para siempre. Desde entonces, cada vez que paso por zonas solitarias o cerca de minas olvidadas, reviso el cielo con más atención, porque ya no le temo solo a lo que hay en el camino, sino a lo que lo sobrevuela, el cadejo de la niebla. Durante una madrugada brumosa en la sierra de Chiapas, cuando el aire se volvía espeso como algodón húmedo y la carretera parecía extenderse al infinito entre curvas sin alma, un trailero conducía su unidad cargada de materiales de construcción rumbo a una comunidad rural. El trayecto era conocido, pero esa noche todo se sentía distinto. La niebla no solo cubría el camino, lo ahogaba. Apenas y alcanzaban los faros a iluminar un par de metros, y el silencio era tan profundo que ni los grillos se atrevían a interrumpir. Fue en una bajada larga, entre cafetales abandonados, que lo vio. Un bulto oscuro en medio de la cinta asfáltica. Instintivamente frenó. Las luces del tráiler delinearon con claridad la silueta de un perro negro, enorme, más alto que cualquier perro común. Tenía las patas extendidas y la cabeza erguida, con un pelaje tan opaco que absorbía la luz. Lo que más impactaba eran sus ojos, 2 orbes amarillos que parecían reflejar un fuego apagado. No gruñía, no ladraba, solo miraba. El trailero tocó la bocina, primero una vez, luego 2, con más fuerza. El animal no se inmutó. Estuvo así casi un minuto entero, hasta que comenzó a caminar lentamente hacia un lado, apartándose del camino como si supiera que estaba ahí para eso. El chofer avanzó con cautela, sintiendo el corazón martillarle el pecho, sin entender por qué una simple aparición lo dejaba tan alterado. Pero era más que la imagen. Había una presencia, una energía espesa que se metía por las rendijas de la puerta, que lo obligaba a mirar por los retrovisores, esperando tal vez ver ese par de ojos brillando en la oscuridad tras él. 10 minutos después, ya cerca de un tramo ascendente, el perro estaba de nuevo ahí, exactamente en medio del camino, iluminado de nuevo por los faros. Mismo pelaje, mismos ojos. No tenía heridas, no mostraba fatiga. Era imposible que hubiera llegado tan rápido, menos con esa calma fantasmal con la que se había alejado. Esta vez,
El miedo se mezcló con algo más profundo, la certeza de que no era un animal común. Lo había escuchado antes, entre pláticas de fogata o viejos relatos de carretera. El cadejo, un espíritu canino que aparece como presagio, para bien o para mal. Apretó el volante con fuerza. No vocinó, no gritó, solo esperó. Y otra vez, como antes, el perro se apartó caminando hacia los árboles, tragado por la niebla. Siguió conduciendo, ahora más despacio, sintiendo que cada curva podría tener al espectro esperándolo. El motor vibraba constante, pero el ambiente se sentía congelado. No había viento, no había vida, solo su tráiler y ese paisaje fantasmal que parecía repetirse. En el siguiente encuentro, el perro no estaba en la carretera. Esta vez apareció en una pequeña loma, a su derecha, parado, observándolo. El trailero no lo miró directamente, pero lo vio con el rabillo del ojo. Parecía seguirlo, siempre a distancia. No había sonido de pasos ni crujido de ramas. El animal simplemente aparecía y desaparecía como una figura que no necesitaba moverse para estar en todas partes. Entonces empezó a preguntarse si el cadejo lo estaba guiando. Lo notó cuando bajó a segunda marcha. No era solo miedo, era precaución. Algo en él le decía que no debía correr, que ese perro, lejos de querer hacerle daño, tenía otro propósito. Pasaron otros 15 minutos en completo silencio, hasta que la carretera se torció repentinamente. En una curva cerrada, apenas visible por la espesa neblina, el tráiler se tambaleó al inclinarse ligeramente al girar. Y ahí estaba, un derrumbe bloqueando la mitad del camino, rocas enormes y ramas atravesadas sin señalización alguna. Si hubiera llegado con velocidad normal, se habría estampado de lleno, cayendo por el barranco que comenzaba justo después del obstáculo. Frenó en seco. El camión vibró. La carga crujió, pero se detuvo a escasos metros. El sudor le corría por la frente, frío. Salió con linterna temblorosa, inspeccionando el camino, y comprendió que no era una coincidencia. Alzó la vista por instinto. Y ahí estaba el perro, en medio de la niebla, sobre una piedra grande a un lado del camino. Su pelaje ya no era solo negro, parecía casi etéreo. Brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que lograba colarse entre los árboles. El cadejo lo miró largo rato. Luego, inclinó levemente la cabeza hacia un costado. Un gesto que no parecía animal. Era una despedida. El trailero no dijo nada. No podía. Tenía la garganta cerrada. En su interior, algo sabía que lo que estaba viendo era una entidad protectora, una figura antigua y poderosa que se manifestaba solo cuando debía hacerlo. El perro giró y se internó lentamente entre los árboles, desvaneciéndose como humo entre la bruma. La niebla empezó a disiparse. Pasaron casi 20 minutos antes de que pudiera retomar el camino. Rodeó con cuidado el derrumbe, ayudado por su linterna y por la luz incipiente del amanecer que comenzaba a abrirse paso. Todo lo que vivió esa madrugada quedó grabado a fuego en su mente. Nunca volvió a ver al perro, ni en sueños, pero cada vez que pasaba por rutas montañosas, cada vez que la niebla volvía a envolver el camino, bajaba la velocidad sin cuestionarlo, no por superstición, por respeto. Lo que encontró esa noche en la sierra de Chiapas no fue un monstruo ni una amenaza. Fue una advertencia con patas, un guardián silencioso que eligió aparecer justo cuando debía hacerlo. Y aunque nadie le creyó del todo cuando lo contó, aunque muchos se rieron o intentaron racionalizarlo, él sabía lo que había visto. Porque no todos los horrores son castigos. Algunos vienen a salvarnos. Y ese perro, el cadejo de ojos amarillos, le salvó la vida. Después de esa noche, en la parte trasera de su cabina, colocó una imagen tallada de un perro negro. No como amuleto, sino como recordatorio. Porque en las rutas largas y solitarias, no todo lo que parece fantasmal viene a llevarse tu alma. Algunos espectros simplemente velan por ti, desde la niebla, el retén de los caídos.
Iba cruzando Tamaulipas, por esos tramos donde el asfalto se funde con la oscuridad y el monte parece devorarte de a poco. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi. Un retén militar a lo lejos, apenas visible por los conos naranjas reflejando la luz de mis faros. No había torretas ni señales luminosas, solo la silueta de unos hombres uniformados con armas largas que me indicaban que detuviera la marcha. Frené en seco y orillé el tráiler, nervioso, como cualquiera que no espera ser parado a esas horas en una zona caliente. Me extrañó de inmediato que no tuvieran luces prendidas ni patrullas con insignias. Había algo apagado. Bajé el vidrio y un sujeto se acercó. Uniforme verde olivo sin placas visibles, rostro duro, sin una sola palabra. Me pidió los documentos con un gesto de la mano. Se los di sin rechistar. Mientras revisaba mi licencia, me fijé bien en ellos. No hablaban entre sí, no se movían como soldados actuales. Había algo raro en la forma en que sostenían sus armas, en la manera anticuada en que llevaban el uniforme, en el corte de pelo. Parecían salidos de otra época. Todos tenían la mirada perdida, fija, como si no vieran realmente. Me incomodaron. Un escalofrío me bajó por la espalda cuando noté que sus botas estaban cubiertas de polvo como si hubieran estado caminando por años. Pensé en hablarles, pero el aire se sentía denso, inmóvil. No me salían las palabras. Era como si una presión invisible me empujara a quedarme en silencio. El oficial me miró un instante más. Luego me devolvió los papeles con un leve asentimiento. Iba a meter primera y seguir, pero el sonido lejano de un motor me detuvo. Por el retrovisor vi luces viniendo a toda velocidad. Era una camioneta sin placas, polvosa, con las luces altas encendidas. Venía como flecha. Me puse tenso. A esas horas y en esa zona, cualquier vehículo sin identificar era sinónimo de problemas. Los hombres armados se acercaban y frenaron en seco a unos metros del retén. Desde mi espejo los vi bajar, encapuchados, con rifles colgando, pero apenas pusieron pie en el pavimento y vieron a los soldados frente a mí, se quedaron congelados. Lo que ocurrió entonces fue tan rápido como extraño. Uno de los encapuchados levantó un arma, pero otro lo detuvo. Apuntaban hacia el retén sin disparar. El oficial que me había atendido me miró de nuevo. Sin decir nada, me hizo un leve gesto con la cabeza, como indicándome que ya podía continuar. Yo no lo pensé. Metí velocidad y arranqué. Al pasar a un lado de los soldados, los vi bien. Ninguno parpadeaba. Todos seguían firmes, inmóviles. Al dejar atrás la escena, miré por el retrovisor y ya no había nadie. Ni el retén, ni los soldados, ni la camioneta. Solo la carretera vacía. Manejé por varios kilómetros sin entender qué había pasado. El corazón me latía como si me lo fueran a arrancar del pecho. Tuve que detenerme en una gasolinera más adelante. Me bajé a tomar aire, aún confundido. Ahí, el despachador, un señor ya entrado en años, me preguntó por qué llegaba tan agitado. Le conté lo del retén. Apenas mencioné la ubicación y su rostro cambió. ¿Fue por el cruce del Ejido Los Palmares?, me preguntó. Asentí. Me dijo que ahí, hacía muchos años, un escuadrón militar fue emboscado por un convoy armado. No sobrevivió ninguno. Murieron defendiendo un punto estratégico que nunca debieron haber patrullado solos. Desde entonces, muchos dicen que los han visto. A veces como sombras, otras como patrullas sin luces. Algunos traileros aseguran haber pasado retenes que desaparecen al avanzar. No supe qué responder. Me temblaban las manos. El señor solo agregó: «Usted tuvo suerte. A lo mejor esos soldados siguen haciendo guardia, cuidando a los que cruzan de noche». No pude dormir esa madrugada. Me senté en la cabina del tráiler mirando la oscuridad. Recordé bien los rostros de esos hombres. No eran agresivos, no eran fríos por maldad, sino por algo que ya no era de este mundo. Parecían atrapados en un deber que no terminaron en vida. Lo más inquietante de todo fue pensar que, si no hubieran estado ahí, los de la camioneta quizás me habrían robado, o peor. Pero al ver a ese pelotón fantasma,
Se detuvieron. Tal vez creyeron que era un retén verdadero. Tal vez sintieron lo mismo que yo, una presencia que no se puede explicar, pero que impone respeto. Desde entonces, cada que paso por Tamaulipas de noche, llevo una cruz colgada en el retrovisor y bajo un poco la velocidad al llegar a esa zona. No por miedo, sino por respeto. Porque sé que hay guardianes en ese tramo y no son de carne y hueso. Cuando lo conté a otros compañeros en la central, más de uno bajó la mirada. Uno me dijo que también vio algo similar en el mismo lugar. Otro aseguró que escuchó un alto ahí, salido de la nada. Nadie se ríe cuando se habla del tema. Todos entienden. Esos caminos tienen memoria. Los vivos pasan, los muertos se quedan. Pero a veces, los muertos se quedan para protegernos de los vivos más peligrosos. Nunca más volví a verlos, pero desde entonces siento que alguien me cuida cuando paso por ahí. No sé si fue suerte, coincidencia o algo más. Lo único que sé es que esa noche unos soldados que ya no deberían estar en este mundo me salvaron la vida. Y eso no se olvida. Los golpes del remolque. Cerca de la medianoche, en un tramo solitario rumbo a Nuevo Laredo, el aire estaba tan denso que parecía pegarse a la piel. Un calor pegajoso se acumulaba dentro de la cabina y el cansancio se le colgaba en los párpados como piedras. El trailero, hombre de años en la ruta, llevaba una carga simple de verduras en un camión refrigerado cuyo motor zumbaba como una colmena moribunda. Le quedaban varias horas de camino, pero esa noche el silencio de la carretera parecía aún más pesado que el sueño. Fue entonces cuando, de pronto, escuchó un bam seco, contundente. Otro golpe más fuerte lo siguió, y luego otro, hasta formar una secuencia frenética que venía, sin duda, del interior del remolque. Frunció el ceño, redujo velocidad y se orilló con precaución. Apagó el motor. El calor se intensificó apenas los ventiladores dejaron de girar. Bajó con la linterna en mano, sin saber qué esperar. Tal vez alguien se coló. No sería la primera vez que migrantes desesperados se ocultaban en camiones para intentar cruzar al otro lado. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con voz temblorosa pero firme. Nadie respondió. Solo el zumbido lejano de los insectos nocturnos y el chisporroteo de la maleza reseca. Se acercó al portón del remolque y con manos sudadas tiró de las cerraduras. El metal crujió y al abrir, la linterna barrió el interior. Nada, solo las cajas bien colocadas, algunas manchadas por el sudor del calor, ni rastro de personas, ni ruidos, ni movimiento, pero el aire estaba espeso, olor a encierro, a cuerpos, a miedo. Entonces la vio. A unos metros del arcén, junto a la maleza, se formaba una escena imposible. Una fila de figuras humanas, pálidas como la cal, flacas, cabizbajas. Algunos parecían niños, otros adultos derrotados por la fatiga. El primero en la fila, un joven de rostro delgado y ojos hundidos, lo miraba directo, sin parpadear. Le extendía la mano, pero no hablaba, no hacía falta. Pedía agua. El trailero tragó saliva, dio un paso hacia ellos, y en un parpadeo ya no estaban, como si el calor mismo los hubiera evaporado. Se quedó inmóvil, el sudor corriéndole por la espalda. Subió al camión a trompicones, encendió el motor, pero no se movió. Algo dentro le impedía simplemente arrancar y olvidarlo todo. Bajó de nuevo, tomó una botella de agua del refrigerador, una bolsa de pan, y los colocó con cuidado al borde del camino, justo donde había visto al joven. Se santiguó, murmuró una oración, y con voz quebrada dijo: «Para ustedes, donde sea que estén». Cuando subió otra vez a la cabina, el aire en el interior del remolque tenía otro olor. No a vegetales, no a gasóleo, sino a algo profundamente humano. Desesperación, encierro, miedo. Como si decenas de cuerpos hubieran estado ahí, sudando,
respirando, rogando por vida. Pero no había nadie. Solo el silencio y una vibración lejana de la carretera. Los golpes cesaron. Siguió su camino sin prender la radio, sin encender ni un cigarro, con la mente llena de imágenes que no quería volver a ver. Se sentía invadido por una tristeza que no era suya, pero que le aplastaba el pecho como piedra. Kilómetros adelante, aún con lágrimas en los ojos, pensó en la noticia de hace años. Un grupo de migrantes encontrados sin vida dentro de un tráiler abandonado, asfixiados por el calor. Nadie los escuchó golpear. Nadie respondió. Solo encontraron cuerpos, entre ellos un joven flaco con ojos hundidos. Esa imagen le regresó de golpe cuando, en un área de descanso mal iluminada, detuvo su camión para revisar que todo estuviera en orden. Caminó hacia la parte trasera, aún con la linterna en mano, aunque ahora temblorosa. No esperaba verlos de nuevo, y sin embargo, al enfocar la maleza, por un instante, muy breve, pero real, la vio agitarse sola, como si alguien pasara corriendo entre los matorrales. El corazón se le subió a la garganta. Al regresar a la cabina, lo esperaba una escena imposible. Sobre el tablero, donde había dejado su radio, encontró algo que no estaba antes: una moneda oxidada, de esas que se usan en Centroamérica. No recordaba haberla tenido en sus bolsillos. No recordaba a nadie que pudiera haberla dejado. Solo estaba ahí, como prueba muda de que lo que vivió no fue un sueño. Durante los días siguientes, el camión pareció normal. El motor respondía, la carga se entregó, la ruta siguió su curso. Pero algo en él cambió. En cada viaje al norte, al pasar por ese mismo tramo, sentía una presión distinta, como si el pavimento tuviera memoria. A veces, en la distancia, distinguía figuras entre la bruma. No se detenía ya, pero bajaba la velocidad. Bajaba una botella de agua por la ventana y dejaba un pedazo de pan envuelto en servilleta en la orilla de la carretera. Nunca volvió a escuchar los golpes, pero cada tanto, el interior del remolque se llenaba de ese olor indescriptible, mezcla de cuerpos encerrados y aire consumido. Lo que había presenciado no era una alucinación ni un susto de carretera. Era un eco. Un grito contenido de quienes murieron en silencio, tratando de alcanzar una vida mejor. El trailero nunca habló de eso en voz alta, ni con su familia, ni con otros colegas. Pero desde entonces lleva siempre una caja con botellas de agua en la parte trasera de la cabina. Algunas las reparte entre personas vivas. Otras simplemente las deja en ciertos tramos, en silencio, como quien entrega ofrendas a lo invisible. Nunca volvió a ver al joven de ojos hundidos, pero cada vez que pasa por Nuevo Laredo de noche, siente que alguien lo acompaña en la ruta, en la parte trasera. No con golpes esta vez, sino con un suspiro de agradecimiento o de despedida. La carretera guarda más que llantas y asfalto, guarda las almas que no lograron cruzar, y a veces, solo a veces, las deja volver. El kilómetro de los gritos. En la madrugada, el reloj del tablero marcaba una hora incierta, esas donde el tiempo parece flotar más que avanzar. Venía bajando por la México-Puebla, justo al filo del cansancio. Era un tramo solitario, con neblina ligera y ese silencio denso que solo la madrugada conoce. Lo único que rompía la oscuridad eran mis propios faros iluminando un asfalto lleno de sombras. Había algo inquietante en ese tramo. A cada par de metros, cruces metálicas o de madera sobresalían de la tierra húmeda. Algunas tenían nombres borrosos, otras flores marchitas colgando por alambre oxidado. Sabía que ese punto tenía fama entre los choferes, pero como casi todo en la ruta, uno aprende a callar lo que incomoda. Decidí detenerme un momento. La lona trasera vibraba como si algo se hubiera soltado. Me orillé junto a un claro, con la intención de revisar las correas de la carga.
Bajé con la lámpara en mano. El clima era raro, ni frío ni calor, pero el cuerpo temblaba como si lo supiera antes que yo. Al girar hacia la cuneta, las vi. 6 cruces alineadas como en desfile, todas apuntando hacia la carretera. Flores secas, veladoras apagadas, fotos descoloridas por el tiempo. Me agaché a apretar una hebilla suelta en la plataforma y fue entonces cuando escuché el sonido. Un rechinar de llantas, seguido de un golpe seco. Después, el inconfundible estruendo de metal desgarrado y cristales volando. Me incorporé de golpe. La lámpara cayó. Lo que vi al alzar la mirada me dejó sin aire. Frente a mí, sobre la misma carretera que minutos antes estaba vacía, se desarrollaba una escena imposible. 3 vehículos, un tráiler, un Tsuru y una camioneta familiar emergieron de la nada a toda velocidad, repitiendo una colisión brutal. El tráiler derrapó, girando sobre su eje. El coche rojo se estrelló de lleno contra su costado. La camioneta, descontrolada, volcó, dando 2 vueltas antes de quedar boca abajo. Todo era ruido, fuego, gritos, pero no había olor, no había calor. Era como ver una película sin pantalla. Me quedé paralizado. El pavimento vibraba como si la escena fuera real, pero todo dentro de mí gritaba que no lo era. Aún así, el miedo era físico, absoluto. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Uno de los coches abrió la puerta lentamente. De él salió un hombre con el rostro cubierto de sangre y los ojos totalmente blancos. Se tambaleaba, pero no emitía sonido. Caminó hacia mí. El grito que intenté soltar no salió. Di un paso atrás, otro, y otro más hasta sentir la escalera de la cabina contra mis talones. Tropecé, pero logré subir a tientas. Cerré la puerta de golpe y giré la llave. El motor rugió. No quise ver por el parabrisas, solo me tapé el rostro con las manos y recé. Pasaron segundos, tal vez minutos. Cuando finalmente me atreví a mirar, ya no había nada. Solo la carretera vacía, el viento moviendo las flores secas y un silencio más profundo que antes. No había restos, ni marcas, ni señales de que algo hubiera ocurrido. Respiré hondo. El corazón latía desbocado. Retomé la marcha lentamente, sin atreverme a mirar por los retrovisores. Ni una palabra salió de mí el resto del trayecto. Semanas después, en una fonda donde suelen reunirse los choferes, comenté lo ocurrido. No todos respondieron, pero los que lo hicieron solo asintieron con la cabeza, como quien reconoce un viejo secreto. Uno me dijo en voz baja que ese tramo está marcado desde hace años, que los accidentes no paraban y que desde entonces, cada noche a la misma hora, los muertos repetían su final como si el tiempo no los dejara ir. Volví a pasar por allí meses después, de noche otra vez. Ya no paré, pero bajé la velocidad. Vi las cruces. Recordé los ojos vacíos del hombre que me pidió ayuda sin palabras. Toqué el claxon 3 veces y no miré a los costados. Algo dentro de mí sentía que era lo correcto. Ahora, cada que me toca ruta por ese tramo, lo hago. Toque corto, toque largo, toque corto. Es una especie de señal entre vivos y muertos. No sé si sirve de algo, pero desde entonces no he vuelto a ver esa escena, aunque juro que cada vez que paso siento un nudo en el estómago, como si ellos me reconocieran, como si supieran que yo los vi. Y nunca, nunca más me detendré en ese kilómetro, porque hay lugares donde el tiempo no avanza, solo sangra, una y otra vez. La curva de las rosas. En la bajada conocida como el aliento del diablo, una de las más traicioneras de la Sierra Madre Oriental, muchos camioneros han perdido el control entre curvas cerradas y pendientes que parecen diseñadas para poner a prueba la vida misma. Esa noche, el conductor, con más de 20 años de experiencia, venía descendiendo con una carga pesada de acero. Llevaba ya varias horas manejando sin descanso, y el cansancio comenzaba a nublarle la concentración.
La madrugada era espesa y silenciosa, solo interrumpida por el zumbido constante del motor y el rechinar de los frenos cada vez que una curva se cerraba más de lo previsto. En su tablero, pegado con cinta desde hacía años, brillaba apenas la imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe, iluminada por la tenue luz del cuadro de instrumentos. Era lo último que había colocado su abuela antes de morir. Él nunca la quitó. Los frenos empezaron a responder con menor fuerza. Primero pensó que era efecto del calor por la bajada prolongada, pero cuando pisó el pedal a fondo y el tráiler apenas disminuyó su velocidad, supo que algo andaba muy mal. El indicador de temperatura del sistema de frenos marcaba en rojo. Ya no frenaba. Solo podía sostener el volante con ambas manos, apretando los dientes mientras el peso de la carga lo empujaba cuesta abajo como una bestia salvaje. En esa zona no hay acotamientos ni rampas de frenado. Si pierdes el control, no hay opción. O te estampas contra la ladera o terminas volando al vacío. Él sabía lo que venía. Lo había escuchado de otros. Si no te mata la caída, te encuentras con algo peor en la barranca. En medio del terror, cerró los ojos por un instante, solo uno, y repitió lo que su abuela decía antes de cada viaje. Madre Santísima, cúbrelo con tu manto. Lo dijo como quien lanza una última esperanza al viento. Cuando abrió los ojos de nuevo, la curva más temida se aproximaba. Una horquilla cerrada con guardarraíl destrozado, testigo mudo de los que no lo lograron. Entonces la vio. Una figura femenina, luminosa, flotando unos centímetros sobre el asfalto. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí, en medio de la curva, con los brazos extendidos. No tenía rostro visible, pero su silueta era inconfundible. Un manto azul celeste se agitaba levemente como si el viento la rodeara sin tocarla. El camionero no supo si gritar, frenar, aunque ya no servía o cerrar los ojos otra vez. Pero no pudo hacer nada. Y fue en ese momento cuando el camión, inexplicablemente, comenzó a frenar. No bruscamente, sino como si una fuerza invisible fuera apretando el freno motor poco a poco, reduciendo la velocidad con una suavidad imposible. El rugido del motor bajó de intensidad, los neumáticos dejaron de chirriar y el tráiler se deslizó por la curva sin derrapar, como si alguien lo guiara. A unos metros del precipicio, el camión finalmente se detuvo. El silencio posterior fue absoluto. No viento, no animales, solo el tic-tac del motor enfriándose. El conductor soltó el volante con manos temblorosas, abrió la puerta y descendió tambaleando. Cayó de rodillas en el pavimento húmedo, con el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. Lloró sin vergüenza. No era tristeza, no era miedo, era una gratitud tan inmensa que le hacía doler el cuerpo. Miró hacia la curva. No había nadie, ninguna luz, ninguna figura. Pero el aire tenía un aroma dulce, floral. No venía del monte. Era un olor reconocible, rosas recién cortadas, como las que su abuela llevaba cada 12 de diciembre a la iglesia. Caminó unos pasos hacia el borde del precipicio, aún tembloroso. Miró hacia abajo. Nada se movía, pero en el barro húmedo junto a la orilla distinguió una huella. Número de llanta. Una pisada, pequeña, fina, como si alguien descalzo se hubiera detenido justo en el límite. Esa marca permanecía sola, sin otras que la acompañaran, como dejada a propósito. Volvió al camión, respirando con dificultad. Se encerró en la cabina y encendió la luz interna. Su vista se posó automáticamente en la estampa de la Virgen, que ahora tenía gotas de condensación como si hubiera sudado. La limpió con los dedos, y en ese momento juró que el rostro parecía más nítido, más vivo. Desde ese día, no volvió a usar ese camino sin antes rezar. Cambió el rosario que colgaba del espejo retrovisor por uno nuevo, bendecido. Su historia corrió entre los choferes como leyenda, pero él la contaba sin exageraciones.
Cada vez que alguien le preguntaba, su voz se quebraba al recordar. No buscaba fama. Solo quería que supieran que, en medio de tanta muerte en carretera, también existe un rincón donde lo divino puede intervenir. Algunos compañeros de ruta comenzaron a decir que en esa curva, si pasas a la hora precisa de la madrugada, puede verse una silueta femenina entre la niebla. A veces solo se escucha una voz que susurra oraciones, como arrullos. Otros, más escépticos, dijeron que quizá era alucinación provocada por el estrés extremo. Pero en una ocasión, otro chofer, más joven, Master relató que también tuvo un problema con los frenos al bajar por esa misma pendiente. Iba maldiciendo, tratando de controlar la unidad, cuando de repente algo invisible detuvo el tráiler. Dijo no haber visto a nadie, pero al abrir la puerta para bajar, el aroma de rosas le llenó la nariz sin razón aparente. Él no creía en nada, hasta ese día. La curva fue rebautizada en voz baja como la Curva de las Rosas. No está en ningún mapa oficial, pero todos los que trabajan en esa ruta saben dónde queda. Algunos, al pasar, tocan 3 veces el claxon como agradecimiento. Otros colocan flores silvestres en un pequeño altar improvisado que alguien dejó en una piedra cercana. Nadie lo toca, nadie lo destruye. Todos respetan ese sitio. Hay muchos relatos de terror entre los camioneros, historias de apariciones, espectros, criaturas que acechan en la oscuridad. Pero esta es distinta. No hay gritos, no hay sangre, solo una paz inesperada, un milagro entre el caos. Y el testigo, el hombre que esa noche descendió al borde del abismo, sigue rodando por las mismas carreteras, pero ahora, en cada curva, siente que no viaja solo, que hay una presencia que lo acompaña, silenciosa pero firme, que cuando llegue el momento de enfrentar el peligro nuevamente, no lo hará abandonado, porque, según él, ya no maneja con miedo, maneja con fe.